Augusto Rodríguez, quien ha sido... Lunes que arranca hoy, Felipe, con la batalla política que hay alrededor de la bandera del M-19, Sí. que apareció ondeada en el acto del presidente Petro. El presidente Petro en plan de campaña y una pancarta, esta que ustedes ven, quienes están en el canal de YouTube en este momento, una bandera del M-19 con el eslogan de Petro Presidente 2026-2030. El presidente Petro, Felipe, sabe que él no puede ser candidato, pero la campaña aupada desde RTBC con el señor, con la banderita, con la bandera del M-19, pues obviamente quiere decir, era también un acto electoral, y ahí se arma la Era controversia. fundamentalmente eso, Néstor, un acto electoral, y qué bueno sería que la Procuraduría investigara a quien dio la orden, porque eso fue editado, eso ya lo sabemos que fue la... Pero Felipe, no es ilegal, o sea, que vamos a condenar No, al no, que es, metió- es intervención en política. Petro estaba ayer en campaña, el viernes, pero pues en la cosa de ayer estaba en campaña, y esta imagen de Petro, no sé qué, 26-30, es política, Néstor. Felipe, Es pero decir, es que, estaban haciendo política. Lo que pasó en Chicoral fue un acto evidentemente Felipe, político de cara al 2026. déjeme, le hago una pregunta, ¿de acuerdo? Sí. El acto de Chicoral retransmitido anoche es político. Y Pues No, hay pero que- Néstor, ahí sí hay una regla que se está transgrediendo de Pero alguna es la manera. primera vez, porque Héctor, es la primera no, vez no que es la al primera vez, no es la presidente primera Néstor. vez, pero no quiere decir, bueno, no, en el caso del presidente Petro y su gobierno, no solo él, sino varios de sus funcionarios, digamos, traspasan sin duda ese límite legal, que uno lo puede discutir o no, de si conviene. En todos los países del mundo los funcionarios públicos hacen política y hacen campañas, etcétera. En Colombia, desde el Frente Nacional, Pero no interrumpen resolvimos la que programación para eso, ¿no? resolvimos que hubiera prohibición de que los funcionarios Pero ya no públicos la hay, participaran creo. en política, y desde no, claro que sí, Héctor, sigue este habiéndola. gobierno, si viene el próximo gobierno, digamos, y hace lo mismo, ¿quién le va a decir que no? pero la norma Ya Bueno, sí no, existe. otros, Ya La no norma otros sí gobiernos existe. otros gobiernos han participado en política. Por ejemplo, el presidente Uribe fue muy abierto en su apoyo a la candidatura Sí, de pero Juan eso Manuel tiene- Santos. Después se arrepintió, pero fue muy activo en la campaña, hablando mal contra Mocus, poniendo a las familias en acción en favor del presidente, ¿sabe cuál es la Pero no Santos. salía en televisión diciéndolo. Campaña han hecho, bueno, salía todos los sábados en televisión, No, pero desde el defendiendo su, principio del gobierno. defendiendo su Decía- programa, Pero etcétera. no hablando de era- una no, yo- candidatura yo de un creo- partido. usted tiene razón en que Pero digo- en que no es la primera vez que un presidente participa en política. Sí, que pasa lo es que cual no aquí- quiere decir aquí que sí no se merezca se descararon. discutir si va. No, Claro, no, aquí- yo sí creo que aquí estamos en una aquí postura se distinta. volaron En eso estoy de todas- acuerdo. Todos los En disfraces. eso estoy de Claro. acuerdo, Néstor. Yo creo que estamos en una situación un poco distinta, inédita. Vamos a tener un gobierno mucho más abiertamente activo en favor de un candidato y de unos candidatos al Congreso y de un proyecto político. Y a eso, pues vamos a tener que acomodarnos, tiene- dijéramoslo, porque efectivamente va a haber una ventaja para el candidato en la medida en que va a tener, pues, televisión pública, No, recursos ya la- públicos, ya la hay. etcétera. Y eso no hay como contenerlo para decirnos la verdad. O sea, no nos pongamos a pedirle al procurador pues que haga qué, porque el procurador no tiene qué hacer en relación con el presidente de No, la pero el República. Contralor Quizá lo sí. pueda No, hacer, Yo quizá no lo dije pueda que- hacer con dije otros con funcionarios. los funcionarios Pero el Contralor sí. de RTBC que se sentaron o quién dio la orden de editar así. Pero ¿Quién dio la orden? el Contralor sí tiene, Felipe, tiene que hacer, Felipe, tiene que intervenir. pero no Néstor. vamos a dejar la intervención de los funcionarios en manos de la Contraloría o en manos de la Procuraduría. No, yo sí lo dejo en manos de la Contraloría, Néstor, por lo siguiente. ¿Por qué? Ese fue un acto político electoral financiado con platas públicas, con dinero de los contribuyentes. El señor Contralor Rodríguez sí tiene que enviarle una carta al Ministerio de Agricultura y a la Agencia Nacional de Tierras para que nos digan cuánta plata se gastaron en este acto, que era un acto político. Mire, yo estuve mirando, por ejemplo, se gastaron tan mal gastada la plata que terminaron agarrados, Felipe, como Bueno, usted no dijo sé, esta mañana, eso todo por lo los tendrá que tamales. decir. Bueno, O sea, perdón, la perdón, gente pero- que perdón, llevaron... Néstor, pero- Lo Aurelio, citaron por agregar- tamales y agregar no les una dieron cosa. suficientes se a gastaron, agregar- se gastaron 5 permítame millones de agregar pesos una en cosa. tamales para Permítame alimentar, agregar- para llevar allá, amarrados a 50 personas pero petristas, permítame repetristas, agregar otro o que elemento fuera posaban de la- de petristas. Y se los Permítame gastaron tan agregar- mal que terminaron agarrados por los tamales. Aurelio, no le pare bolas
a 5 millones de pesos en tamales. No, que no, vale la pena. no, yo no le estoy parando bolas en tamales. Es que aquí además se le pagó el transporte, la estadía de 3 días, las carpas, los sonidos. Esto fue un acto costosísimo a cargo del Ministerio de Agricultura y Agencia Nacional de Tierras para hacer campaña electoral. Mire, Néstor, permítame hacer una pregunta. ¿Qué tenía que hacer para echar discurso la exministra de Trabajo, que allá no era nada, Gloria Inés Ramírez Ríos, echando discurso en ese evento? Haciendo campaña pero la pregunta electoral, es que haciendo campaña están en si esto le va a servir o no. La pregunta es si esto le va a servir o no. Y yo creo que la respuesta es relativamente clara. Esta estrategia electoral del presidente Gustavo Petro, que lamentablemente decidió dilapidar su gobierno en pro de una campaña electoral en la cual le va a ir mal, la del 26, pues no le va a dar resultado. Porque el que diga Petro en 2026, Néstor, aquí en este país que estamos acostumbrados al que diga Uribe, el que diga Petro en el 2026 no se parece al que diga Uribe en el 2014, que fue cuando ungió a Zuluaga y ganó la primera vuelta, o incluso en el 2018, que venían desde la oposición y ganó la presidencia. Uribe no gobernaba. Póngame el ejemplo del 2010. Venía desde la oposición, no es que justamente... Gobernaba Uribe y puso a Juan Manuel Santos, Luis Ernesto. Acuérdese claro, pero le estoy diciendo... ¿Por qué? Por eso. Pero es que le estoy esa diciendo, es la excepción a la regla. Permítame. No es la excepción, es justamente la regla. Es que la democracia y las elecciones se tratan de algo mucho más sencillo que lo que la gente cree. Se trata simplemente de continuidad o cambio. Si el gobernante de turno es un gobernante popular, con altos índices de popularidad, como yo tengo que reconocer que los tenía el expresidente Álvaro Uribe en el 2010, cuando resultó elegido su candidato Juan Manuel Santos, pues por supuesto que él gana la elección el presidente. Cuando el candidato, el gobernante está desgastado, como pasa con el presidente Gustavo Petro, como pasaba con Juan Manuel Santos en el 2014 y en el 2018. ¿La campaña política de Petro no le va a servir para nada? Como es que una cosa es el 80% es que la democracia, y otra cosa es el 30% que tiene Petro. Pero la si democracia se trata de cambio, continuidad, y hoy el mandato, hay que decirlo con claridad, es de cambio. Entonces, permítame y concluyo con esto. El que diga Petro en el 2026 se parece más al que decía Uribe en el 2022, que también fue Zuluaga, recordémoslo. Y recordemos qué pasó con Zuluaga, no llegó ni siquiera a primera vuelta. La fuerza del uribismo, que estaba en el poder a través de Iván Duque, del presidente, estaba tan desgastado el gobierno de Iván Duque que no fue en el pusieron... 2018. Zuluaga volvió a competir en el 22 y ni siquiera terminaron fue apoyando a Fico porque se quedaron... Zuluaga no compitió en el 2022. Zuluaga compitió en medio... No había candidato del Centro Democrático, me están dando la razón. Zuluaga compitió en una preconsulta del Centro Democrático con María Fernanda Cabal y todos los del Centro Democrático estaban muertos porque la gente quería un cambio a lo que representaba Iván Duque. En el 2026 la gente quiere un cambio a lo que representa Gustavo Petro. Así que el que diga Petro se va a parecer un poquito más a Oscar Iván Zuluaga de la segunda versión, es decir, el que ni siquiera llegó a primera vuelta. Sí. No, yo puedo coincidir en que si en un tarjetón de segunda vuelta llega alguien, no sé, X, y al otro lado está el de Petro, la gente pregunta, ¿cuál es el de Petro? Y cuando le digan, dicen, no, tacho el otro. Eso sí esté seguro. Sobre eso estoy totalmente de acuerdo con Luis Ernesto. Néstor, pero yo le hago una pregunta. Ahora, no sabemos quién es, no sabemos la campaña. La gente es el 70% de los electores. El otro 30% puede contestar al revés. Es que la generalización no sabemos si el 30, no sabemos si es el mismo 30. Lo que pasa es que... Sí, por eso, pero lo que sí no sabemos es que la gente, entendido como el 100% de los electores, va a contestar de la manera como dice Aurelio. No necesariamente. Unos van a contestar de una manera y otros de otra. ¿Cuántos? Pues ya veremos. Pero ese es el tema, Héctor. El presidente Petro tiene el 30% de imagen favorable en todas las encuestas. Claro, y no es capaz de trasladarle eso a su candidato. Pues por claro supuesto que no. Pues yo no creo. Ya probó con Gustavo Uribe. Uribe. No es endosable en esto. Tan no se endosa que a estas alturas, Felipe, no se sabe quién es el candidato de Petro. Todos estamos de acuerdo que Petro, lo de anoche, fue un acto de campaña política. Claro. Ahora, acto de campaña política ¿en favor de quién? No se sabe. No, pero lo que sí es cierto es que la gente tiene derecho a sacar la pancarta que sea porque efectivamente hay libertad de expresión en Colombia, pero la edición, como lo mencionaba Felipe, y la mención del presidente en horario AAA del tema de la bandera sí constituyen una violación de las normas de no participación en política. Yo en eso estoy completamente de acuerdo.
creo también que no le va a servir, porque es que una cosa es un presidente con favorabilidad de más del 50%, inclusive del 80% como alcanzó a tener el expresidente Álvaro Uribe, y otra cosa es ese 30% de Petro, que no es endosable y que además tiende a la baja, porque yo sí creo que cada día el presidente se desprestigia más. ¿Alguien tiene es un sistema político donde todo el mundo interviene en política, los alcaldes, los gobernadores. ¿Usted tiene idea el candidato de Petro quién puede ser? ¿Otra vez Bolívar, que ya perdió para la alcaldía de Bogotá? No, seguramente será una puja entre el petrismo puro, que representa por ejemplo Bolívar, y sectores más pragmáticos, a ver cuál tiene más ascendencia sobre el electorado. Esa es un poco la misión de Benedetti, tratar de que el petrismo no quede limitado al puro voto petrista, sino que logre ampliarse. Pero lo de la intervención, aquí interviene en todo el mundo. La entidad que castiga la intervención en política, la Procuraduría, interviene en política todo el día, está totalmente polarizada. Y en lo que dicen de los porcentajes, sí, es posible que el 70% de hoy sea antipetrista y el 30% petrista, pero ese 70% está dividido en varias, entonces por eso hay que esperar a segunda vuelta. Es cierto que la figura del endoso no se ve muy clara, pero puede haber algo distinto, que es dos polos, el país dividido en dos polos, uno petrista izquierdista y otro más hacia la derecha. Y no todas las decisiones de voto de la gente se basan en la favorabilidad sobre la gestión de un gobierno, también sobre la polarización. Si usted mira a Trump, perdió por mal gobierno y volvió al poder por polarización. Yo no creo que hoy en día el tema de buen resultado político o no funcione tanto, porque todos los gobiernos están saliendo mal. Muy poco gobernante sale ungido. Y sin embargo las fuerzas políticas alrededor de esa puja entre ese gobierno, ya voy, Héctor, y los demás se mantienen. Entonces yo no creo que el problema sea solamente de endosar, sino que el país está muy dividido en dos bloques. La novedosa tesis política de que da lo mismo hacer un buen gobierno que un mal gobierno, que se gana con mal gobierno, se gana con buen gobierno. Se puede ganar con mal gobierno, depende de las estructuras y de las organizaciones políticas. Es decir, en el mundo en general hay partidos y hay organizaciones fuertes, y hay una cosa que es muy importante, que es lealtad del elector con esas organizaciones. Es decir, como en los Estados Unidos la gente va y pregunta, la gente va y vota por el Partido Republicano. No, para nada. No, la gente vota porque el candidato es republicano o porque el candidato es demócrata. No es así cierto. vota el 80% de los electores en los Estados Unidos y en casi todas partes del mundo. En Colombia, en cambio, no hay lealtad partidaria, y por eso decimos que los votos no se endosan, precisamente porque claro que los partidos lo que hacen es endosar los votos, a escribírselos. A Trump le pusieron los votos republicanos, independientemente de que el elector republicano le gustara o no Trump, votaba por el Partido Republicano. En Colombia eso dejó de pasar, pero yo sí creo que hay una diferencia en este caso en particular. No es así que Trump perdió las elecciones de hace 4 años y 4 años después las ganó. Sí, pero por unos muy poquitos votos. Pero mire, déjeme decir esto. Yo creo que la verdadera diferencia, yo creo que pero siempre por poquitos votos. Si el Partido Republicano el señor hubiera ganado, hubiera sido reelegido. Néstor, no quería quedarme en los Estados Unidos, pero usted me obliga. Todos decían, usted, los analistas, todos, en el 80% de los estados de los Estados Unidos se sabe quién va a ganar, y lo dijeron durante 4 años. ¿Por qué? Porque la gente vota por el candidato del partido y no por cómo le va en el gobierno, ni cuál es su propuesta, ni nada. Por eso se sabía que en el 80% de los estados ganaba o un republicano o un demócrata, llamase como se llamase. Pero déjeme decir esto, que es lo que quiero aterrizar en Colombia. Lo que quiero aterrizar en Colombia, María Consuelo, perdóneme, lo que voy a decir aquí es lo siguiente. Yo sí creo que hay una cosa nueva en la política colombiana que hay que evaluar su magnitud. Yo no sé bien cuál es su magnitud, y es que desde hace 80 años al menos, desde que el Partido Liberal abandonó esas estructuras, el pacto histórico es el partido político
con mayor base social que ha habido en Colombia en los últimos 50 años, con más estructura y organización. ¿El pacto histórico de hoy? El pacto histórico, sí, tiene sindicatos, tiene ambientalistas. Eso es lo que hay que medir. A usted puede no gustarle, lo que usted quiera. No, es que me parece, Héctor, contraevidente. El presidente Petro ha convocado manifestaciones, 11 manifestaciones. El presidente Óigame Petro... esto, déjeme echarle el cuento. El presidente Petro convocó 11 manifestaciones el año pasado, Héctor. En eso usted tiene razón. Y no le fue bien. ¿Sabe y no le fue bien. Están mercadeando al 19. La más nutrida en Bogotá. Y no le fue bien. Tuvo En eso 3.000 personas. En eso usted tiene razón, pero Néstor, sindicatos, organizaciones ambientales, organizaciones de jóvenes, juntas de acción comunal, etcétera, etcétera. Eso desde que el Partido Liberal abandonó esas estructuras, ningún partido político en Colombia las tenía. ¿Cuánto vale eso en votos? Falta ver. Lo que acaba de decir Héctor, permíteme María Camila, lo que acaba de decir Héctor no tiene ningún sustento en los resultados electorales en Estados Unidos. Trump no ganó porque fueran estados republicanos, porque justamente en esos estados republicanos o en esos swing states donde perdió la elección contra Biden, fue que la ganó nuevamente contra Kamala Harris. Lo que está pasando en el mundo entero es que sí importa cómo le va en el gobierno al gobernante. Todas las elecciones recientes están siendo referendos sobre el partido que está en el poder, sobre el sector político que está en el poder, como lo llaman en inglés los incumbents. En Francia perdió Macron, desgastado porque su gobierno va mal. En Estados Unidos perdió Biden, también desgastado porque su gobierno iba mal. Anoche en Alemania acaba de perder el Partido Socialdemócrata. Scholz se lo acaba de ceder a los conservadores porque su gobierno va mal. Aquí en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro, aunque mantiene una cierta popularidad en el 30-28% de la población, va mal y por eso, muy probablemente el que diga Petro le va a ir mal. Le hago una precisión, Luis Ernesto. Néstor. El gobierno de Petro no tiene el 30%, es Petro el que tiene el 30%. Que yo creo que es diferente. El gobierno le va peor aún. El presidente Petro, porque es un gran orador, porque tiene todavía una inmensa capacidad de convicción. Pero al gobierno de Petro, el gobierno de Petro está muy por debajo de las cifras de Gustavo Petro. Que el mismo discurso, Néstor, el mismo discurso de Petro contradice un poco lo que ha dicho Héctor Rivero. Cuando él se refiere a la bandera del M19, dice, no, mire, es que el azul es el Partido Conservador, el rojo es el Partido Liberal y el blanco no sé qué más cosas. Ese truco de Petro frente a la bandera es precisamente porque siente la debilidad de lo que tiene y entonces a través de la bandera del M19 trata de seducir causas conservadoras y liberales, Aurelio, para meterlas ahí. No conozco una sola persona diferente, Felipe, a los que ya están seducida además, porque anoche apareció una bandera del M19. Pero además el mercadeo político es para la bandera del M19, Consuelo, que fue un grupo terrorista. ¿Usted cree que hay alguien que vio anoche la bandera del M19 y llega al petrismo y dice, uy, qué bueno, voy a votar por el presidente Petro? Por el contrario, genera indignación que esté haciéndole propaganda a un grupo que no ha renunciado, o sea, por lo menos públicamente, que no se ha arrepentido de la violencia. Es que cuando el presidente hostiga con esa bandera, lo que está es volviendo a sus épocas de insurgencia. Pero yo sí creo que genera un efecto contrario en Colombia, que él agite la bandera del M19, porque el imaginario del M19 no es precisamente un partido político en nuestro país. Pero efecto contrario, María Consuelo, debería generarnos, Néstor, y aquí esto es lo que a mí me indigna, digamos, a mí me parece curioso que estemos todos súper aterrados por la mención de la bandera del M19 en horario AAA delante de niños, cuando no nos indigna que otra vez el presidente haya vuelto a decir en horario AAA delante de niños que el whisky es peor que la cocaína y que el cigarrillo es peor que la marihuana. Yo sí me pregunto el resto de niños del país, millones de niños en el país, que ven todas las noches a sus papás tomarse un whisky, fumarse un cigarrillo, que crean que eso que hacen sus papás es mucho más malo que después ellos ir a meter cocaína o ir a fumar marihuana. Digamos, ahí sí me parece que como padres de familia deberíamos estar poniendo el foco más allá de la bandera del M19 en lo que está repitiendo el mensaje que le está llegando a los millones de niños en el país. Pero ¿cómo deja usted a sus niños ver eso? Sí, no. La pregunta no es esa, la pregunta es ¿cómo deja un papá ver a Petro? Recontra R, exacto.
el discurso del presidente lo metieron, Paola tiene razón, Felipe, en un horario familiar, en un horario triple A. Claro, a las 7 de la noche. pero pues... Y claro que los niños están viendo pero ahí dice que hay que ver con qué, con un adulto responsable, ¿no? ¿No bueno, es que Felipe, dice el presidente Petro que esa no era la bandera de un grupo terrorista, que era que era la bandera del Partido Liberal, del Partido Conservador. No se te olvide que es la bandera de la ANAPO. ¿Te acuerdas cómo surge lo del M-19 y cómo toma el tema de la ANAPO? El presidente dio por hecho que hay un debate, Héctor, histórico, pues cada uno tiene su teoría de que las elecciones se las robaron a Rojas Pinilla y de que se las robó las Misael elecciones sí se Pastrana. las robaron, eso no tiene, ese debate está cerrado. En las elecciones del 1970 se las robaron. Eso lo confesaron incluso los que participaron en el robo. Esas son las discusiones que en Colombia son un desastre, porque todo el mundo dice, bueno, no, ya se verá. No, ya se vio. Las elecciones de 1970 se las robaron. Usted y el presidente Petro tienen la teoría de que se las robaron. Usted y el presidente Petro no, Néstor, eso es una situación histórica, ese es un hecho histórico. ¿Y eso justifica quemar 11 magistrados vivos? No, eso no justifica ¿eso nada. justifica Pero 100 muertos en el Palacio de Justicia? No, ¿y por qué me pregunta esa tontería, de José Felipe? Raquel Mercado? ¿Y por qué me pregunta esas tonterías? Yo no le estoy hablando in genere. Bueno, no, es que el que estaba hablando era yo, entonces asumí que las preguntas eran para mí. Pero es que estamos hablando desde un hecho histórico de si la elección del 19 de abril de 1970 no se atuvo al resultado popular. Y la respuesta es sí, no se atuvo al resultado electoral. La organización electoral y el gobierno cometieron un fraude y le dieron la presidencia a Misael Pastrana. El ministro Noriega lo reconoció en un texto posterior en 1996, era el ministro de gobierno de la época. En Nariño. Carlos Augusto Noriega, el Tigrillo. ¿Se acuerda para que fuera el famoso chocorazo? Él lo reconoce en un libro posterior en 1996. Dice, en Nariño hicieron el chocorazo. Eso fue así. Bueno, les quería contar de la inmensa controversia política. Pero Néstor, lo que sí es cierto es que editar y poner en primer plano la bandera de la M-19, lo único que demuestra es cuánto ha perdido justamente esa izquierda que fue convocante y que logró las mayorías del 22, que tengan que aferrarse a esos símbolos que lo que hacen es polarizar y espantar gente que no comparte la lucha armada, que aunque pueda compartir las causas, no comparte justamente todo el terrorismo que estuvo involucrado con el M-19 y otras guerrillas en este país. Entonces, que eso sea hoy el símbolo, así como el sombrero de Pizarro y otros símbolos, digamos, de lo que se considera esa izquierda, que no fue convocante, pues dice mucho del estado de ese proyecto político. Ahí está la bandera, que es el motivo de la controversia, para quien quiera verla. Y del no arrepentimiento, ¿no? Porque eso demuestra también, por otro lado, que no se arrepienten y que la historia pues no les dice nada, ¿no? Porque sacan la bandera y no les importa las víctimas ni los magistrados, porque paradójicamente se queja el presidente Petro de que los magistrados no quieren hablar con él en ese mismo discurso donde habla del M-19. Se quejó de los magistrados el presidente Petro. Esa relación con las Cortes, a propósito, quedó un poquito más deteriorada después del intento del viernes pasado. 9:36, el discurso del presidente fue con esa bandera del M-19 gravitando durante los 59 minutos. Sobre la pelea política, la controversia política de esta mañana, Andrés Carmona. Néstor, buenos días. Mire, para entender esta historia hay que remitirnos al discurso pronunciado por el presidente Gustavo Petro hace 2 días en Chicoral, Tolima, en la firma del Pacto por la Tierra y la Vida, y en la que participaron campesinos provenientes de los departamentos de Tolima, Arauca y Chocó, y que fue transmitida anoche en horario prime time como alocución por los canales públicos y privados. Allí, en medio del discurso, las cámaras enfocaron a uno de los asistentes, quien extendió una pancarta con la bandera de la guerrilla del M-19, que está conformada por 3 franjas equidistantes de color azul, blanco y rojo, y en medio la sigla M-19. La particularidad que no pasó desapercibida es que en las franjas azul y rojas se leía con letras en color amarillo: Viva Petro Presidente 2026-2030, haciendo alusión a una posible reelección del primer mandatario. Y digo no pasó desapercibida porque el presidente la incluyó en su discurso. Escuchemos. Por eso esa banderita que ya atrás está y que dicen que no la debo sacar porque no sé qué y no sé qué, tiene esos 3 colores. Esos 3 colores no son de un movimiento terrorista, tienen otro significado que hay que recordarle a la cabala, a la paloma, a las Milei, la que dice las cosas de frente y la que se disfraza.
No leen la historia de Colombia. Ese azul que está arriba significa el color de los conservadores. Ese blanco que sigue significa el color de la paz. Y ese rojo con que termina significa el color liberal. Era la paz de Colombia en ese entonces. Sin embargo, el presidente dejó claro que no es a él a quien deben reelegir, sino a su proyecto. Escuchemos. Por eso el tema no es si me reeligen o no. El tema es que hay que reelegir el proyecto, hay que reelegir el programa, hay que hacer más y más. Apenas esto comienza. Y este nuevo comienzo de la patria colombiana, ojalá latinoamericana y caribeña, es el comienzo de una democracia real y viva y multicolor. Sin embargo, desde el Congreso este mensaje no caló nada bien, ya que para los integrantes de la oposición exhibir esta bandera es una apología al terrorismo. El representante por Centro Democrático, Hernán Cadavid. Aun cuando los colombianos sabemos y tenemos la certeza de cómo se eligió el gobierno Petro, con financiación indebida y de manera ilegal, con los pitufos y otros más, Colombia tiene que empezar a hablar del país del 2026 después del gobierno Petro. Néstor, las pancartas que fueron exhibidas para los integrantes del pacto histórico no tienen nada de malo. Para la senadora Isabel Zuleta, quien ha promovido también un proyecto de acto legislativo buscando habilitar la reelección inmediata del presidente Petro, señalan que esto es una forma de libertad de expresión y del sentimiento ciudadano. Sin embargo, para la senadora María Fernanda Cabal, revivir símbolos de violencia no construye paz, solo revictimiza a quienes sufrieron su barbarie, y recordó que en estos momentos ella está tramitando un proyecto de ley para prohibir todo tipo de apología al terrorismo y que tiene destinatario propio, que es el presidente Gustavo Petro, que en varios eventos ha exhibido la bandera del M-19, pero también ha mostrado en la Casa de Nariño el sombrero de Carlos Pizarro, la sotana del cura Camilo Torres, e incluso se ha referido con homenajes a líderes de esta guerrilla como Jaime Bateman Cayón. Néstor.